Vamos a probar suerte. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, Cuénteme. el nombre para recordar mejor todos los ejercicios es mejor agarrar los más difíciles. Pues le diré que lo mejor que podrían hacer ahorita es estar haciendo ejercicios de exámenes, pero sin ver cómo se resuelve, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, es que digamos, estaba resolviendo algunos, ¿eh? Ujú. Y me fijé que unos lo llevan a una forma y ahí pasan a otra forma y hasta llegar a una forma base de solución. Ujú. Entonces, a veces uno puede tender a quedarse trabado en alguna parte de alguna solución porque no recuerda la forma o algo así. Sí, pero ¿y la pregunta cuál es? Yo sí que es mejor agarrar esos ejercicios así que por separado. Sí, que más bien que no les digan de qué tema es. Sí, correcto. Ujú. Sí, agarran problemas de exámenes para estudiar ahorita estos últimos días. Tienen que agarrar puros problemas de exámenes. Dale, listo. ¿De qué? Vamos a revisar este. Este fue de un examen también. Tengo 2x cuadrado. 2x cuadrado, 2 menos logaritmo natural de x, y prima, más x, 4 menos logaritmo natural de x, y prima, menos y igual 0. Entonces, ayer les mencioné que no es necesario llevar la ecuación de, perdón, falta el y1. Y1 de x es logaritmo natural de x. Ayer les mencionaba que no era necesario siempre que tenían que dividir entre este término, ¿verdad? Sino que directamente ustedes calculan el P de X. P de X es X, 4 menos logaritmo natural de X, dividido entre el coeficiente principal, que es 2x cuadrado, 2 menos logaritmo natural de X, simplifican, y eso es 4 menos logaritmo natural de X, entre 2x, 2 menos logaritmo natural. Ahí tenemos el P de X, ya simplificado. Procedemos a integrarlo. Integral de P de X es 4 menos logaritmo natural de X, 2x, 2 menos logaritmo natural de X. ¿Qué hacemos para integrar esto? Si tomamos un cambio de variable con logaritmo. Sí, probar un cambio de Ajá, variable. correcto. Tomamos z igual al logaritmo natural de X. Incluso, incluso, tomémoslo así, miren, para que de una sola vez el denominador nos colabore. Vamos a tomar z igual al logaritmo natural de X menos 2. Entonces, el de z es de X entre X, ¿verdad? Ya tenemos el diferencial. Entonces, miren lo que tenemos ahora. Hay un menos arriba que lo voy a introducir aquí abajo para tener el cambio. De X entre X tengo un medio afuera. Arriba tendría el logaritmo natural de X menos 2. Eso es Z menos 2 entre Z diferencial de Z. ¿Sí? Porque tendríamos logaritmo natural de X menos 4. Pero este menos 4 lo vemos como logaritmo natural de X menos 2 menos 2. ¿Sí? Entonces, estamos acá. Separamos. Miren, un medio
1 menos 2 sobre z de dz. Este integral nos da como resultado un medio z menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de z. ¿Sí? Más la constante de integración. Retornamos del cambio de variable y esto es un medio por logaritmo natural de x menos 2 logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de x menos 2 más de 1. Para fines prácticos voy a multiplicar este, miren, medio logaritmo natural de x. Esta constante que me va a quedar que es menos 1 la pueden omitir porque la absorbe la constante de integración. Y esto es menos logaritmo natural de x menos 2. Tengo el cambio de variable que usé para la integral. Y ahora procedemos a buscar u. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, No he visto nada todavía. tenemos lo siguiente. U, U es igual integral de e a la medio logaritmo natural de x menos logaritmo natural de logaritmo natural de x menos 2 de x. Todo esto dividido entre, recuerden, teníamos como y1 al logaritmo natural de x. Entonces sería logaritmo natural de x al cuadrado. Esto es, al separar, nos queda x a la 1 medio. Ah, me faltó un menos, ¿verdad? Eh, Este es menos, más. ¿Es el logaritmo al cuadrado o logaritmo natural de x al cuadrado? Es logaritmo natural de x al cuadrado. Me dijo lo mismo dos veces. O sea, es logaritmo natural por logaritmo natural, pues. Mm. Cheque. Entonces recuerden que aquí iba e a la menos integral, ¿verdad? Recuerden de ayer. Y por si. Miren, el menos, lo había olvidado primero. Entonces tengo menos, esto me lleva a x a la menos un medio. Y luego e a la logaritmo es logaritmo natural de x menos 2 entre logaritmo natural de x, que es la misma expresión que les escribí abajo, así, al cuadrado, es lo mismo. Cheque. Ahora, ¿cómo hacemos esta integral? Por partes, ¿no? Correcto, por partes. La vamos a separar. Tendríamos x a la menos un medio dividido entre logaritmo natural de x menos dos veces x a la menos un medio entre logaritmo natural de x a la 2. Ajá, si integramos por partes, ¿cuál decidirían ustedes por integrar? ¿Cuál trabajarían por partes?
La primera, La primera. Ujú. Si tomaría la primera, ¿cuál escogería como U y cuál escogería como DB? como un logaritmo natural de X. Ah, pero el detalle es que no es logaritmo, es uno entre logaritmo. Ujú. Vamos a ver, voy a escoger la primera, así como me dijeron ustedes. Entonces, lo que voy a derivar, le voy a llamar B y va a ser uno entre el logaritmo natural de X. Y lo que voy a integrar es dw y le voy a llamar X a la menos un medio de X. Entonces, la derivada de esto, d de b, sería cero menos uno sobre X entre logaritmo cuadrado de X, que al final esto es menos uno sobre X logaritmo cuadrado de X. ¿Sí? ¿Quién es W? W es X a la un medio, ¿sí? Por 2. Esta es mi integración por partes. Entonces, multiplicamos B por W, esta por esta, es 2 veces X a la un medio sobre el logaritmo natural de X, menos, y este menos se hace más, ¿verdad? Menos, aquí, 2X a la un medio entre X logaritmo cuadrado de X de X, menos 2X a la menos un medio de X logaritmo cuadrado. Bueno, aquí. ¿Y ahora? este, si simplifico en la primera, se eliminan las. Correcto. Esto, si se fijan, se puede simplificar y me queda el X a la menos un medio. Así si hacen la simplificación de exponentes aquí, entonces esta y esta son opuestas. Obtenemos 2 logaritmo natural, perdón, 2 X a la un medio entre logaritmo natural de X. Esto es U. Entonces, Y2 es logaritmo natural de X por 2X a la un medio entre el logaritmo natural de X. Simplificamos y nos queda 2X a la un medio. Miren, simple y sencillamente pueden tomar que Y2 de X es X a la un medio. Ahí tienen una segunda solución linealmente independiente, pero si nos piden la solución general, solo decimos, por tanto, la solución general es C1 logaritmo natural de X más C2 X a la un medio. ¿Estamos bien? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tiene algún otro nombre la reducción de orden? ¿Algún otro nombre? La reducción de orden. No, fíjese, solo por reducción de orden la conozco yo. Este logaritmo de X, ¿de dónde salió? Fue el valor que nos dieron, es que a mí se me fue la Este, señal un rato. este, Sí, sí. este me lo dan al inicio. Me dicen Y1 es logaritmo natural de X. Ah, ok. Ujú. Otra pregunta. Cuéntame. La ecuación de Bernoulli parece una ecuación también de reducción de orden.
La de Bernoulli, es que sí aparece en una manera así como de reducción, pero a Bernoulli por lo general le llamamos Bernoulli, no reducción de orden. Pero sí hay una parte de contenido que mencionan algo de una reducción. Ah, pero es que habla con respecto al orden de las derivadas, ¿verdad? Ujú. Ah, ok. Vamos a revisar otro. ¿Alguna pregunta de este? ¿No? Vamos a trabajar este No, otro. Tenemos 1 menos x, y' más x, y' menos y igual 0. Y me dicen que y1 de x es x. Identifiquemos P. ¿Quién es P de X? 1/x-1. 1 sobre X menos 1. ¿Seguro? El PX es el que acompaña solamente a la Y, ¿verdad? A la Y'. Sin No, x-1, perdón. o a Y prima. Es a Y'. Es el que está multiplicando a Y', pero recuerden que tienen que dividir el X entre coeficiente 1, principal. ¿Entonces queda? Ajá. x entre 1 menos x. Correcto. X entre 1 es X. Eso es P de X. ¿Sí? Ahora procedemos a integrarlo. ¿Cómo calculamos esta integral? Si sacamos el menos de factor y sumamos y restamos 1 arriba. ¿Sí? Sacamos el menos 1 de factor, sumamos y restamos 1. Estamos aquí, ¿va? Eso nos lleva a la expresión menos integral de 1 sobre x menos 1. Ahí ve. Y esto nos queda menos x menos logaritmo natural de x menos 1 más c1. La tenemos p. Ahora buscamos u. Integral e a la menos sobre y1 cuadrado de x. Miren, integral e a la x, x menos 1, x cuadrado de x. Y ahora separamos e a la x entre x de x menos e a la x entre x cuadrado de x. Y ahora por parte. por partes, ¿correcto? Ajá. ¿Cuál de las dos integrales hacemos por partes? E a la x entre x al cuadrado. Correcto. Hacemos esto por partes. Tomamos a w como e a la x y db, que es lo que vamos a integrar, como de x entre x cuadrado. D de w, e a la x de x, y b nos queda menos 1 entre x. Tenemos la integración por partes, y ahora vemos la primera.
e a la x entre x de x menos la segunda, que es menos e a la x sobre x más integral de e a la x sobre x de x. Observe que hay un menos aquí y esta tienen el mismo signo. Entonces, esto nos queda e a la x sobre x, más la constante de integración, que sabemos que ahí pues no la necesitamos. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Todo claro, Lick. Entonces, y2 de x, e a la x entre x por y1, es x. Esto nos queda e a la x directamente. Miren, ahí tenemos y2. Pero si queremos la solución general, c1x, c2, e a la x. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Este, es más general, ¿cómo podría visualizar antes de integrar? Que ¿Cómo? pueden eliminarse ¿Cómo? una con otra. No le escuché mucho. Ah, sí, ¿cómo haría para visualizar mejor que una se cancela con la otra antes de integrar? Difícil de responder eso porque es hasta que estamos montados prácticamente en la integración. Es que decimos, aquí se cancelan, pero es difícil de predecir. No hay como un indicador en que una se va a cancelar con la otra. Sí, es difícil. Esa pregunta, sí, porque no tendría yo una manera para decirles, miren, aquí este integral se va a cancelar una con la otra. Solo sé que a veces aparecen y digo yo, y a mí se me ocurre, esta se puede cancelar con esta. Una preguntilla. Ujú. Pero por donde la tome, ¿verdad? Que siempre se va a llegar a la cancelación. Sí, aunque en este Oh, caso, fíjese que integrar esta no aplica tanto, porque, bueno, a menos que integre el exponencial y derive el uno entre x, entonces ahí sí podría llegar a lo mismo. es de probar, va. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Si no, tengo otro para que lo chequeemos. Del viaje. Vamos a ver cómo nos va con este. Y' más tangente de x más cotangente de x, y' menos cotangente cuadrado de x por y igual 0. Y decimos que y1 de x es seno de x. Inténtenlo a ver. Voy a dividir estos para indicar que terminan los ejercicios. Si quieren, hagan una captura, porfa, y la comparten por el grupo para que la puedan ver o copienla para moverme hacia arriba y dividir los otros problemas. Ya la mandé al grupo. Ok, ok. Entonces voy a irme hacia arriba solo para ir dividiendo porque tengo pegados todos los. Aquí está. Este era el de ayer, va. Este sí le había puesto números. 1,
Voy a cambiar de color para indicar 2, 3, 4. Voy a darles unos 5 minutitos a ver. Unos 3 minutos. 4. ¿Cómo identifico uno? ¿Cómo identifica U? ¿Cómo así? Sí, después de calcular el P de X, la U integral. ya, U ya tiene fórmula. U es integral E a la menos integral de P de X entre Y1 cuadrado. Gracias. Vamos a ver. P de X está aquí súper sencillísimo porque está a la vista. Tangente de X, cotangente de X. Integramos P de X. La integración también está a la vista, ¿va? Integral de la tangente es Logaritmo natural de la Natural de secante. la secante. logaritmo natural de la secante. Más el Y la logaritmo integral de la natural. cotangente, Logaritmo natural del seno. positivo. Sí.
Ahí. Entonces, U e a la menos logaritmo natural de la secante menos logaritmo natural del seno. Entre seno cuadrado de x de x. ¿Sí? Entonces, esto nos va a quedar arriba, me queda coseno de x por cosecante de x entre seno cuadrado de x. ¿Sí? Luis, ¿Sí? yo el p de x lo había simplificado como logaritmo de la tangente. ¿Cuál? El p de x, la integral del p de x Ajá. como logaritmo de la tangente, porque yo había hecho, Y eh, escribirle de una sola vez. sí, El logaritmo Es lo como una mismo, forma. es logaritmo de la tangente de un solo. ¿Va? sí, Sí, es lo mismo. y luego me quedaba la integral, me quedaba como la integral de cotangente sobre seno cuadrado. Ajá. Entonces la cotangente sobre seno cuadrado aquí está, ¿verdad? Porque coseno por cosecante es cotangente. Sí, Sí. sí, Cotangente de x sobre seno cuadrado de x. ¿Y ahora? el, el seno es cosecante cuadrado y esa es la derivada de la cotangente. Correcto. Bueno, Sí, cuando directamente. Ahí tenemos cotangente de x, cosecante cuadrado de x, de x. Y ahí tenemos, si hacemos el cambio de variable en la cotangente, la derivada de la cotangente es la negativo cosecante cuadrado. O sea que al final esto nos queda menos cotangente de x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Sí. sí, Entonces, esto es u. Esto es u. Implica que y2 de x es menos cotangente cuadrado de x sobre 2 por el seno de x. Y esto es igual a Menos coseno cuadrado sobre 2. y no falta, seguro, cotangente cuadrado por seno es coseno cuadrado. Sería coseno sobre Ujú. coseno cuadrado es seno. Es coseno cuadrado entre seno, ahí sí. Secante Coseno cuadrado cuadrado por de secante. x entre seno también. O Sí, me dijeron, eh, coseno cuadrado por secante, cosecante. ajá, coseno cuadrado por cosecante también está bien. Cualquiera de esas identidades trigonométricas. Bueno, me conviene el 2, ¿verdad? Pero recuerden que esto nosotros lo hemos estado, bueno, quizás reescribiendo, usando una identidad para que se mire menos feo. Así como la que me dijeron que era cotangente por coseno. Sí, hay varias que pueden usar, ¿verdad? Vamos a dejar esa. Entonces, esta es y2 y la solución general y es constante por seno de x más constante por cotangente de x
por coseno de X. ¿Sí? Ahora quiero que vean un detalle con esta expresión de acá. Miren Y2. Me voy a llevar solo Y2. Solo es una observación nada más. Esta puede funcionar, ¿verdad? Pero miren que Y2 de X, así como lo teníamos escrito aquí, coseno cuadrado de X entre seno de X, tenemos una manera equivalente, ¿va? Que es 1 menos seno cuadrado sobre seno de X. Y esto es cosecante de X menos el seno de X. ¿Qué pasa si yo reemplazo este Y2? Miren la solución general. C1 seno de X, C2 cosecante de X menos seno de X. Miren este de aquí, lo pueden agrupar. Y esto al final es, algebraicamente, C1 menos C2 por el seno de X más C2 por cosecante de X. Pero esto al final es una sola constante arbitraria, K1 por el seno de X más C2 cosecante de X. Miren, también este es equivalente. Entonces, con las identidades trigonométricas, o por lo menos cuando aparecen funciones trigonométricas, sabemos que tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Pero no se preocupen, tal vez de repente en una solución ustedes no lleguen a la expresión, pero si ustedes hicieron todo el cálculo correctamente, pueden llegar a expresiones equivalentes, especialmente en este caso las trigonométricas. Cheque. ¿Alguna pregunta? Aquí cualquiera de las dos estaría correcta, ¿verdad? O esta, estaría correcta. Sí, pues yo solo lo dejo como seno por cotangente cuadrada. ¿Perdón? Yo lo dejo como seno por cotangente cuadrada. Sí, también. También funciona. Cheque. Preguntas, preguntas. No, todo seco. Vamos a ver. Sí, una pregunta ahí. Cuéntame. Es que en la observación aparentemente salen tres constantes. No, no, no. No salen tres constantes. Es que C1 y C2 al final es una constante arbitraria. O sea, no se toman como dos diferentes. Es una sola. Si es que C1 y C2 es igual a K, entonces Ujú. de ahí le suma una nueva constante a la cosecante. A esta. Esta. Correcto. No, pero es la misma que está aquí. Es la misma. Ok. ¿Alguna otra cosa? No. Tengo otro problema más. Lo vamos a revisar. Les voy a dejar uno para que lo intenten para mañana. Tengo este. Miren. ¿Número qué? ¿Cuatro? No, cinco. XY prima. 1 menos 2XY prima. X menos 1 por Y igual 0. Y me dicen que Y1 de X es E a la X logaritmo natural de X. Trabajémoslo. C de X a qué es igual.
1 menos 2x sobre x. Correcto. Integrando p de x, ¿qué nos queda? Sería 1 entre x menos 2, ¿verdad? Si lo integramos, logaritmo natural de x, valor absoluto, menos 2x. U, e a la menos integral de x entre y1 cuadrado. Miren, x a la menos 1, e a la 2x, e a la 2x, logaritmo cuadrado de x. Simplifico. Y esta, ¿cómo calculamos esta integral? Un cambio de variable. ¿Qué cambio? O sea, solo el logaritmo. 1 sobre el logaritmo. No, solo el logaritmo. Solo el logaritmo, correcto. Tenemos z logaritmo natural de x, de z, de x entre x. Ahí está el cambio. Pues la integral se reduce a dz entre z cuadrado. Y ese integrado es 1 entre z, ¿va? Negativo. Y esto es menos 1 sobre logaritmo natural de x más e1. Tengo u. Y2 entonces, e a la x, logaritmo natural de x, que es y1, por menos 1 sobre el logaritmo natural de x. Se van los logaritmos, nos queda e a la x, y ya sabemos que y2 al final lo podemos tomar solo como e a la x, ya tienen y2. Y luego, la solución final, por tanto, C1, e a la x, logaritmo natural de x, más C2, e a la x. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, solo hay que practicar. Listo. Les voy a dejar uno para que lo intenten para mañana. Dale viaje. Número, ¿qué sería? 6. En realidad son dos, ¿verdad? Esos son los quizás los dos más pesados. Pero de igual manera mañana los podemos revisar. Mañana los vamos a revisar, mejor dicho. Y tenemos este otro.
Entonces, hagan una captura, porfa, para que los manden al grupo. Así los tienen de adelantado, porque ahorita voy con los de cálculo 1 un rato, porque hoy no les puedo dar la clase por la tarde. Listo. Cheque, gracias. Entonces, seguimos mañana. Buenas noches. Dele, dele. Cheque, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rick. Buenas noches. Solo una consulta hoy de velo. Toca de verlo.